Amigos, seguimos hablando de la historia de los audífonos, pero yo no puedo por menos que darles también una noticia. Hace unos días hemos tenido el honor de poder inaugurar en la capital, en Santo Domingo, concretamente en Piantini, en la calle Abraham Lincoln número 600, frente a Adrian Tropical y al lado de Häagen-Dazs, la que creemos es la mejor clínica audiológica y mejor equipada de este país. Hemos decidido ubicarnos en el centro de la ciudad, en el centro de la capital, manteniendo todavía nuestros consultorios tanto en Gázcue, en la Delgado número 1, como en Herrera, también en Cristo Rey, y también en la zona oriental y en Santiago, la Bella de San Francisco, pero desde este momento, en la avenida Abraham Lincoln número 600, abajo, en un local, tienen desde este momento una clínica audiológica en la que, créanme, van a encontrar por un lado a Gloria Medina, que es una fonoaudióloga especialista en audiología colombiana, ya residente también en República Dominicana. Van a encontrar también a Isabel Martínez, una audióloga y audioprotesista también española. Van a encontrar con nosotros también a un servidor, a Carlos Torres, para poder atenderles cuando ustedes así lo requieran. Y vamos a tener también a otra fonoaudióloga para llevar a cabo terapias de habla, voz, lenguaje, aprendizaje y también terapia del tinnitus, es decir, del problema del zumbido del oído del cual les estaba hablando hace un momento. En la Lincoln número 600, junto a Häagen-Dazs y frente a Adrian Tropical. Créanme que la tecnología que les vamos a ofrecer allí tiene mucho que ver con todo lo que les estamos hablando, pero quiero continuar hablándoles de la historia de los audífonos, porque hace un momento les hablé de Graham Bell, que fue en el año 1876, en cuando él, queriendo ayudar a su esposa sorda y a su madre sorda, inventa el teléfono e inventa el audífono. Esa primera parte, que fue lo que se llamaba la era del carbón, la era del carbón o del carbono, porque los aparatos estaban hechos con carbono en aquel momento, fue desembocando a lo largo de los siguientes años en aparatos como los que están viendo en pantalla ahora mismo, como el Acusticón del año 1927 o el Hearing Aid. Fíjense qué cosa más grande, qué batería más grande. Esa batería quiero que piensen que tiene el tamaño de la mitad de un brazo, ¿de acuerdo? O la mitad de una pierna. Pesadísima y que duraba apenas minutos. Con lo cual, para poder escuchar, una persona debía estar enchufada prácticamente a la pared en una época en la que la electricidad no era nada estable. Pero si seguimos con las diapositivas, podemos ver cómo unos años más tarde un fabricante suizo llamado Bernafon fabricó el llamado audífono A2 Pack, que, fíjense que es muy curioso, las mujeres en este caso tenían que colocárselo o bien en una liga o bien en una zona relativamente íntima. Esto que parece chistoso, quiero que sepan que es un anuncio publicado en una revista americana hacia la mitad del siglo pasado. Si continuamos con la siguiente diapositiva, podemos ver ya cómo la evolución de la tecnología llevó a lo que se llamaban los transistores. ¿Qué eran los transistores? Una evolución tanto del carbón como de las válvulas. Las válvulas eran unas pequeñas lamparitas que amplificaban. Los transistores empezaron a convertirse en algo mucho más pequeño y empezaron a fabricarse este tipo de aparato que se llamaban body aid, body worm o también aparatos de cordón o de petaca. Se parecen actualmente a los actuales iPod, pero créanme, eran amplificadores que nada que ver con la tecnología actual. Por la forma se parecen, pero por las consecuencias y por la tecnología interna nada en absoluto. Si continuamos con la historia, vamos a ver cómo estos propios transistores consiguieron miniaturizar los aparatos, por un lado, tal como le estaba contando, con los aparatos de petaca o de cordón, pero con los primeros retroauriculares o BTE, aparatos detrás del oído. Aunque aquí parezcan pequeños, quiero que sepan que ese tipo de aparato, que se fabricaban, por cierto, en el color parecido al de la piel, es decir, o un color relativamente oscuro o un color beige, crema o como color de piel blanca, tenían unos diseños horrorosos, tan horrorosos que hacía que mucha gente, solamente por la forma o por el color del aparato, a pesar de estar sordos, no querían ponérselo, como veremos a continuación. Continuemos adelante y vemos cómo en la siguiente diapositiva, si nuestro realizador nos la pone, tenemos por otro lado cómo los niños en aquella época empezaban a llevar aparatos y algunos de ellos los llevaban con un arnés ligado al cuerpo. Esto es lo que ocurría en las escuelas de sordos durante años.
solo un detalle, llevar el aparato en el pecho y el micrófono en el pecho era lo mismo que tener la oreja en el pecho. De modo que para hablarles había que estar hablándoles en el pecho. ¿Y saben lo que hacían los muchachos entre ellos para molestarse? Se arrancaban con maldad los auriculares del oído para hacerse daño. Cuando uno se quillaba con otro, de una vez se lo arrancaba y créanme que se hacían sangre. Yo tuve no digo la fortuna de haber visto esto en su momento, pero sí la fortuna de haber conocido a muchachos sordos profundos en aquella época que con una excelente rehabilitación luego consiguieron integrarse en la sociedad. Seguimos con la historia de los audífonos y vemos cómo también se fabricaron pendientes auditivos. Unos de ellos parecían media pelota de golf y otros iban ligados a los lentes, a las gafas. Algunos de ellos simplemente por presión en la mastoides, en el hueso que está detrás del oído, otros de ellos también con un tubito ligado adentro del oído. Continuamos con otra diapositiva y vemos cómo también hacia el año 1960 un fabricante americano llamado Bell Tone, o el mismo otro Dynavox que era danés, fabrican unas gafas que, qué curioso, son diseños que hoy se han vuelto a poner de moda. Parece que nos recuerda a las películas de James Bond, pero ya esto eran lo que se denominaban gafas auditivas. Amplificaban el sonido a través de la varilla auditiva, a través de la patilla, y esto enviaba el sonido también adentro del oído. Seguimos con la historia de los audífonos y vemos ya como en el año 1975 aparecen los primeros aparatos retroauriculares con una cierta estética y los primeros aparatos dentro del oído. Pero por favor que nadie se lleve a engaño. La forma de estos aparatos es parecida a la de los actuales, pero no tiene nada que ver en lo que hay en el interior. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan las máquinas de escribir? Bueno, los más jóvenes no saben ni lo que es. No saben de lo que estamos hablando. ¿Una máquina de escribir eso qué es? Las antiguas máquinas de escribir en las que los periodistas durante muchos años, los escritores y en muchas escuelas nos dedicábamos a hacer trabajos, y hago así porque teníamos con 2 dedos o con el resto de las manos que poder conocer el teclado. Eso iba escribiendo con tinta sobre un papel la carta o lo que uno quería hacer. Bien, ¿qué tiene que ver una máquina de escribir con un moderno computador? Probablemente lo único que se parece son las teclas, ¿cierto? La máquina de escribir permitía una sola página, pero permitía escribir una carta. Si tú te equivocabas, te equivocaste. Era muy difícil borrar aquello. Hacía falta un typing muy especial. En cambio, en un computador uno puede no solamente escribir, sino hacer centenares de cosas, miles de cosas. De hecho, un computador hoy en día es un equipo de música, un computador hoy en día es una pantalla de cine, un computador hoy en día es un equipo de trabajo, es una calculadora, un computador hoy en día es un iPhone, es un computador es un teléfono si queremos, un computador es un audífono. Señores, los modernos audífonos, los modernos aparatos para oír, como lo que probablemente no son capaces de ver en pantalla de lo pequeño que es, que tengo en mi mano, esto que tengo en mi mano es un computador. Lo que está ahora mismo en la pantalla que estoy mostrando y lo que tengo en mi mano puede parecerse, pero solo por fuera, porque en el año 1985 la forma de los aparatos empezó a ser pequeña y miniatura, pero lo que había dentro no se parece en nada de lo de hoy. Y esto es importante que se lo diga, porque cuando ustedes quieran corregir su audición, es importante que un profesional que sepa de qué va, que sepa de lo que habla, que ese profesional, por favor, les ponga audífonos digitales de última generación, como que les mostraré a continuación. Vamos a ver otra diapositiva porque este sería el corte transversal de un aparato análogo o analógico que, aunque, repito, se parece a los actuales, no tiene mucho que ver en cuanto a tecnología. Todos tienen auricular, todos tienen micrófono, todos tienen un portabatería, todos tienen un potenciómetro para subir el volumen, pero el corazón, el chip, eso es lo que cambia. Ese que ven en pantalla todavía tiene transistores, tiene una cosa llamada un pequeño circuito integrado. Si vemos la siguiente diapositiva, esto es lo mismo pero de un aparato de los que va dentro del oído, es decir, los que se fabrican a medida, que ha sido el sueño de muchísima gente durante años, y créanme que hoy me encantaría a todas las personas que llevan ese tipo de aparato que se olviden de ese tipo de aparato y piensen en los modernos AP3 que les mostraré más tarde. Este tipo de aparato, aunque se fabrica a medida y es casi invisible o muy discreto, tiene otro tipo de inconvenientes que nosotros como audiólogos no queremos recomendar. Sigamos con las formas de los aparatos, porque en el año 1990 ocurrió algo. En el año 1996 aparece por fin el chip, es decir, el chip digital
de un tamaño suficientemente pequeño como para poder ser puesto dentro de un audífono, dentro de un amplificador. Vámonos a la siguiente, porque ¿qué cosas tienen los modernos aparatos? Por ejemplo, una de ellas es lo que se denomina la direccionalidad adaptativa. Esto que están viendo en pantalla quiere decir que los modernos aparatos, los modernos audífonos digitales, que les mostraremos a continuación, permiten a una persona, tienen que ver que cada uno de esos puntitos negros que hay en el medio es una persona, el propio aparato se enfoca a los sonidos según esté la fuente sonora. Es decir, uno puede estar escuchando, como vemos a la izquierda, a una persona sola, uno puede tener voces en el fondo y estar escuchando a alguien que está al fondo, uno puede estar, por ejemplo, jugando y hablando al mismo tiempo con otra persona, pero en movimiento, o podemos, por ejemplo, estar en una conversación relativamente romántica o con conversaciones con ruidos de fondo. La direccionalidad adaptativa es lo que hace que los dos micrófonos que tiene cada uno de estos aparatos, dos micrófonos cada uno, busquen y se enfoquen hacia las voces. ¿Pero qué más cosas hacen los aparatos modernos? Vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo tienen, por ejemplo, una cosa que se denomina control de ganancia ambiental. Vamos a verla en grande, por favor. Y viéndola en grande, vemos cómo estos aparatos permiten y además detectan de modo automático cómo es la conversación en un ambiente tranquilo, o cómo es una conversación en un ambiente de ruido moderado, o qué son ambientes de ruido ruidosos, o qué son ambientes ruidosos y al mismo tiempo cambiantes. ¿Y para qué sirve eso? Para que de modo automático, sin que la persona o el usuario tenga que estar tocando botones, identifique lo que hay allí y podamos entender de verdad la voz, de verdad a las personas, que eso es lo más importante. Y eso se ha conseguido gracias a los chips, gracias al circuito digital de moderna y de última generación. Vamos a continuar viendo algunas de las novedades que tienen, porque está lo que se llama el cancelador de feedback adaptativo. Y dice, ¿y de qué estamos hablando ahora? Quizá ustedes se hayan fijado que cuando uno toma un micrófono y lo acerca a una bocina, cuando uno acerca un micrófono a una bocina, inmediatamente pita, se acopla. ¿Y por qué? Porque el sonido que está en el micrófono al acercarse a una bocina hace un efecto multiplicador llamado feedback. Y este problema ha sido un problema que ha estado durante años en los aparatos para oír, en los aparatos para sordos. La gente se los colocaba y muchos de ellos acercaban la mano y pitaban, y algunos siguen pitando, y si esto es así, es porque el aparato ni es moderno o está mal puesto o tiene un problema. Pero sobre todo porque es un aparato anticuado. Los actuales aparatos auditivos, los aparatos actuales como el nuevo Alta de Oticon o como la nueva serie Purcell Karat de Siemens, tienen un sistema de feedback adaptativo que hace que usted puede mantener exactamente en todo momento el volumen necesario para oír bien sin distorsionar la voz y sin que piten. Si alguno de ustedes tiene aparatos que le pitan, recuerden, acuda en Piantini en la Lincoln 600 porque allí vamos a poder ayudarles mucho y van a ver cómo por fin dejan de pitar. Pero seguimos con esta novedad porque este cancelador de feedback del que estamos hablando, continuamos por favor, es uno de los elementos que lo que hace es que si un aparato emite un pitido y nosotros emitimos un pitido contrario, lo que hacemos es cancelar y deja de pitar. Seguimos con las novedades porque en esta diapositiva, vamos a darle una vez más, podemos ver las distintas formas de los aparatos, cómo quedan ubicados dentro del oído, y yo quiero llamar la atención sobre todo por el que parece un plátano que está en la parte de arriba de la oreja o del pabellón, porque ese es el mejor de todos, con mucha diferencia. Los aparatos que van ubicados detrás del oído pero pequeños, con doble micrófono y con un pequeño tubito que va dentro del oído, como les mostraré a continuación. Vamos a continuar porque durante años, fíjense este horror que hay en pantalla. Lo que hay en pantalla ahora mismo es lo que nadie quiere llevar. Eso tan feo que se está viendo allí deja frente al mundo, frente al público, a que el que lo lleva lo deja lamentablemente como un sordo. Llevar eso te convierte en minusválido. Tal como vamos a ver a continuación, eso es lo que yo llamo el menú del ridículo,
porque el que lleva eso, damos 3 veces por favor, tenemos, parece que llevemos aquí arriba un plátano, parece que llevemos aquí en el medio un macarrón y parece que llevemos dentro un mejillón. ¿Y todo eso por qué? Porque las 3 combinaciones del aparato detrás del oído, feo, grande, obsoleto y con un color muy poco acertado, el tubo que baja hacia abajo parece un macarrón y la pieza que va dentro que parece un mejillón, lo convierte en lo que se llama el menú del ridículo, que a uno le convierte en viejo, le convierte en sordo, le convierte en minusválido y con prótesis ortopédica. ¿Y cómo vamos a resolver esto? Lo vamos a resolver con la siguiente diapositiva, mediante olvidándonos de los audífonos en sí y llegando a lo que llamamos los AP3. ¿Y qué es un AP3? Tal como ven en pantalla, es un amplificador de procesos tridimensional. Es un dispositivo, atención, que utiliza la misma tecnología de los audífonos, pero que ya no son audífonos, son AP3. Son dispositivos mini RITE que lo que hacen es que aplican toda la tecnología del audífono, pero desaparecen absolutamente detrás del oído. Se integran prácticamente con la persona, con la piel, son biónicos. Pero lo más importante no está en la forma y en la estética, sino en lo que hay dentro. En pantalla estamos viendo 3 de los modelos que ya no parecen audífonos, pero vamos a ver más. ¿Qué era una AP3 entonces? Una AP3, como decimos, es que en la persona se trata de que no envejezcamos, sino de mantenernos jóvenes. Aquí tienen, por ejemplo, como el AP3 es un producto antiedad que retrasa el reloj de su audición, previene el decaimiento cerebral y mantiene a la persona joven, que es de lo que se trata. Fíjense en la oreja de la pantalla en la que no se ve, y no se ve porque el tubito es tan minúsculo que es imposible que eso se vea. Pero quieren una buena noticia, si se ve no importa. ¿Y saben por qué? Porque no son audífonos de minusválido. Si se ve es algo que tecnológicamente está tan avanzado como el más moderno de sus iPhones. Vamos a ver la siguiente. Porque existieron modelos, por ejemplo, de Siemens, que iban ubicados en la parte de la hélice del oído. Quiero que vean la tecnología hasta dónde llega, y incluso que pueden tener carcasas intercambiables para que uno los pueda llevar en moda, en fashion, por ejemplo, con el color del cuello de la camisa, el color de la piel, el color del propio cabello, según el estilo de vida de la persona. Continuamos. Yo no quiero cerrar esta parte sin levantar una lanza en favor de los audiólogos, de los audioprotesistas y también de muchos otorrinos. Históricamente, una más por favor, históricamente hemos tenido que fijarnos solamente en los pacientes en cuanto al perfil audiológico. ¿Y saben lo que quiere decir eso? Que chequeamos, evaluamos la audición de la persona y con eso seleccionamos los audífonos. Pero quiero que sepan que hoy en día, los audiólogos, tenemos que fijarnos también mucho en el perfil psicológico de las personas. ¿Y por qué? Porque una persona es diferente a otra siempre. Una persona puede tener la misma profesión que otra, pero su estilo de vida no necesariamente es el mismo. Otra persona puede tener una psicología por sus costumbres, por su educación, por el modus vivendi que ha tenido muy distinto. Por tanto, hoy en día, los audiólogos, audioprotesistas, debemos fijarnos no solo en los estudios audiológicos, sino también en la psicología de la persona, en el estilo de vida, en el perfil profesional y, por último, también, por favor, Frank, también en las expectativas que cada paciente tenga. ¿Por qué? Porque 2 personas no han de tener la misma expectativa siempre. Hay gente que espera mucho del precio, hay gente que espera mucho de la estética, hay gente que espera mucho de las prestaciones, hay gente que espera mucho de la nueva audición. Todo esto de lo que hemos hablado lo pueden ver, como vamos a ver a continuación, en Piantini, en la calle Lincoln, en la avenida Lincoln número 600, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por favor, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, deben llamarnos al 809-687-8306. Este es el teléfono del audio desde hace muchos años, desde el año 2003. Es un teléfono central al cual desde cualquier lugar del país ustedes pueden pedir cita. Y pueden pedir cita en cualquiera de nuestros centros, pero actualmente en la Lincoln número 600 tenemos todos los equipamientos necesarios y pueden probar gratis las maravillas tecnológicas de las que estamos hablando. Vamos a ir un momento a una pausa
a publicidad y a continuación les mostraremos cómo Alta de Oticón tiene todo lo que les he hablado, pero todavía mejorado. No se muevan de ahí. Hasta ahora mismo.